Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Bienvenido a nuestra clase de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a avanzar un tema, la oración. Anteriormente hemos avanzado lo que es el verbo, los sustantivos y también los determinantes. Hoy con todo aquello vamos a formar oraciones. Primero vamos a ir a nuestra lectura bíblica. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Tesalonicenses 5, 16 hasta el 18. Dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Debemos estar gozosos y no debemos olvidar de dar gracias a Dios mediante la oración. En este momento vamos a agachar la cabecita y vamos a dar gracias. ¿Está bien? Oremos. Querido Señor, te damos gracias por la vida, también por salud. Te doy gracias por una familia que nos das a cada uno de nosotros. Y en este momento pedirte sabiduría y entendimiento para poder aprender lo que se va a realizar en esta tarde. Por Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar la oración. ¿Qué es la oración, mi querido estudiante? Tú a esta altura, cuarto grado de primaria, conoces qué es la oración y muchas veces se ha realizado. Aquí tenemos el concepto de la oración. Dice, está formado por un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. Veamos en el siguiente ejemplo. Dice aquí, esta oración primero empieza con mayúscula y termina con un punto aparte. No deben olvidar, el punto aparte es muy importante en una oración. Dice, el camello carga agua en su joroba. Dice que el camello es un animal que carga una cosa líquida en su joroba o en su espalda, ¿verdad? Esta es una oración completa, ¿ya? Vamos con las partes de la oración. Una de las partes de la oración es el sujeto. Dice, es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. El predicado también es otra parte de la oración, dice, son acciones que realiza el sujeto. Van a recordar bien, porque vamos a ir al siguiente ejemplo. Dice, los caballos corren por la pradera. Nuevamente empieza con la letra mayúscula y termina con un punto aparte. Los caballos es el sujeto, ¿ya? Porque estamos hablando de un animal en plural, ¿no? Los caballos. Y está determinando el artículo determinativo, ¿no? En plural. El complementario de la oración es el predicado. Dice aquí, corren por la pradera. Y el núcleo del predicado es el verbo. ¿Dónde está la acción que realiza el sujeto? Reconozcan. Bien. Corren es el verbo. El verbo es la acción que realiza el sujeto. ¿Ya? Aquí tenemos una oración completa. Los caballos corren por la pradera. Sujeto, predicado, dentro del predicado, la acción, lo que es el verbo. Sigamos con las clases de la oración. Por ejemplo, las oraciones se pueden expresar de diferentes formas, ¿ya? O maneras. Y vamos a recordar, porque tú ya conoces, en algún momento se ha avanzado este tema, ¿no? Oraciones enunciativas, oraciones interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas, oraciones desiderativas y oraciones dubitativas. Vamos a ir con las oraciones enunciativas, ¿ya? Por ejemplo, las oraciones enunciativas se emplean para afirmar o negar una información, ¿ya? Es cuando utilizamos para informar una cosa real, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la primavera llegó, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, exclamativas. Es cuando tú te expresas
puede ser mediante la admiración, asombro, sorpresa, alegría, enojo, susto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. ¡Qué hermosa mañana! Y está con signo de exclamación, ¿ya? Con signo de admiración o exclamación. Siempre va a llevar las oraciones que expresamos, ¿no? De manera admiración. Interrogativas. Las interrogativas es cuando utilizamos para hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Pero llevan signo de interrogación y tilde en la pregunta. ¿Cuál? Ahí está el acento. ¿Cuál es tu nombre? O ¿cómo te fue en el viaje? ¿Verdad? Son preguntas que utilizamos. Son oraciones interrogativas. Continuamos con las oraciones imperativas. Las oraciones imperativas expresan una orden o prohibición, ¿no? Aquí tenemos una orden. Vuelve a tu sitio, Lucero, ¿no? Son cuando generalmente usan los papás, ¿no? La mamá, ¿no? Cuando nos da una orden o una prohibición. Desiderativas son, por ejemplo, cuando expresamos deseos, ¿ya? Aquí dice, tenemos un ejemplo. Quisiera ser cantante. O quisiera ser como mi papá. O quisiera ser, cuando sea grande, un doctor o una doctora, ¿no? Entonces son deseos. Oraciones dubitativas. Por ejemplo, se expresan dudas, ¿no? Aquí tenemos. Quizá hoy juguemos fútbol. No está seguro, está dudando, ¿ya? Entonces, así, mis queridos niños, hemos avanzado hoy lo que es la oración y también hemos avanzado su clasificación, ¿no? Entonces, debes practicar siempre todo lo que se está avanzando, ¿no? en comunicación y lenguaje, porque es muy importante, porque todos los días utilizamos las oraciones. Cuando tú hablas cada momento, utilizas clases de oraciones, ¿no? Cuando tú haces pregunta, mamá, o cuando tú quieres jugar con alguien, ¿no? Constantes salen las palabras de nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, no debemos olvidar, ¿no? Diferenciarlo. ¿Qué tipo de oraciones estamos utilizando en el momento de hablar? También les recomiendo, sigan orando. Siempre haya esa comunicación con Dios, porque en la palabra de hoy nos dice orar sin cesar. Así que no debemos descansar en la oración, sino siempre debemos comunicarnos con Dios. Que Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad.